¡Ay! El usuario de TikTok conocido como Omega44 nos compartiría una experiencia escalofriante, y es que él ha estado viviendo sucesos inexplicables en su casa y una noche tomaría la valentía de comenzar a registrar todo en video. Okay, so I was in my room, I just heard a loud ass fucking bang, and I know I have to record this so someone can believe me. Hello? What the fuck? That's my sister's dog. What the fuck? Fuck that, dude! Podemos ver cómo este hombre se acerca luego de escuchar unos extraños ruidos de golpes provenientes de la cocina. Al ir a investigar, se encuentra con todos los gabinetes abiertos y segundos después volvemos a escuchar esos golpes fuertes, esta vez tocando la puerta, y al asomarse para ver quién era, no encuentra a nadie, lo que hace que este hombre entre en pánico y salga corriendo. Días después, nos compartiría una actualización de lo ocurrido. So, you guys wanted an update. I said I was going to give an update. Here's the update video. So, basically, after the video ended, my sister's dog started going crazy. Barking, whining, the whole 9 yards, you know. Typical dog stuff when they sense a spirit. I ended up barricading myself inside my bedroom. I lined the door and the window with salt, you know. That stuff I've heard to keep spirits out is salt works. So, I also have a sister who has burned sage inside their house. I'm going to try and get her to come to my house and burn sage here. Omega se contacta con su hermana, quien es medium, para que ella limpie la casa. Días después, él nos compartiría lo siguiente. What's up, guys? So I just want to make a quick update video for y'all, let y'all know what's happening. So I talked to my sister, and, you know, she agreed to help come over and do her thing. So we're gonna try and talk it out and figure out a day where she can come over and burn sage, help cleanse the place, and hopefully that gets rid of whatever's. What the fuck? Fuck. Okay. Okay, so I've been fucking hearing noises again. Fuck. And I don't know what the fuck is going on. I'm gonna turn some fucking lights on because people tell me I need to do that shit, so I'm going to. Fucking. I don't fucking know, it's just. What the fuck? Mientras explicaba lo de la limpia a su casa, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables nuevamente, por lo que tiempo después, Omega decide irse por un tiempo a la casa de un amigo. Sin embargo, al regresar, las cosas no habían cambiado. I don't know why the fuck I'm doing this. I'm leaving that damn door open. And yes, I took the dog with me. No.
No, no. Lograste verlo. Cuando entra a la casa, solo había una caja encima de una mesa. Pero al escuchar que la puerta detrás de él se cierra de golpe, regresa y hay una muñeca encima de la caja, cuando segundos antes, en esta, no había nada. Días después, él regresaría nuevamente a su casa y registraría lo siguiente. Al entrar a su casa, encuentra la misma muñeca, esta vez sentada en el umbral de una puerta. Al tomarla, se pudieron escuchar unos golpes fuertes detrás de él. Según nos cuenta Omega, días después, la hermana logró hacer limpia a la casa, pero al regresar Omega a ella, encuentra algo extraño. Okay, so deadass, I get home from driving around for a little bit, and I pull in the driveway, and I look in the front window, and like, I don't know if you'll be able to see this, but like, dude, that doll looks like it's staring straight fucking at me, dude. Like, that's actually genuinely fucking creepy, dude. What the fuck? Al llegar y estacionarse, vio que la muñeca estaba esperándolo en la entrada de la casa mirándolo fijamente. Esto hizo que Omega no publicara más videos por un tiempo, hasta que después de tanta insistencia de sus seguidores, él actualizaría su estado. Hey guys, I know it's been a while. Nothing's been happening, so I really haven't felt the need to make videos. But stuff is starting to happen. Hello? What the fuck? No, 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 no. Para sorpresa de muchos, la actividad había aumentado aún más, a tal nivel de que ya se nota a Omega distinto, porque en sus últimos videos se podía apreciar que eso que acecha la casa no era cualquier entidad, sino algo demoníaco. Okay, so I'm pretty sure I heard my front door open, but I didn't hear anyone come in the house. Hello? Hello? It's not a car. Lamentablemente, después de este video, Omega no ha subido más actualizaciones, lo que ha aumentado miles de especulaciones en los comentarios, ya que no sabemos a ciencia cierta qué le ocurrió.
pero podemos deducir que eso que acecha la casa de este chico no parará. Pero ponte en sus zapatos y dime, ¿qué harías tú en una situación como esta? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video fue subido por un usuario a YouTube. Él se encontraba en un taller y grabó algo por accidente. Presta mucha atención para ver si lo captas a la primera. ¿Lograste verlo? Una figura extraña se dejó ver al fondo del taller. Misteriosamente, cuando la cámara regresa al lugar, esta figura extraña desaparece. Usuarios en internet especulan que podría tratarse de un Shadow People, otros que podría ser una entidad maligna. Pero tú, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que piensas que sea? El siguiente caso fue subido por un usuario anónimo en Reddit y capturó algo realmente desconcertante en la cámara. Presta atención. Parece que hay alguien o algo deambulando por el jardín a altas horas de la noche, según cuenta el usuario. Su casa se encuentra en una colina cercada, supuestamente inaccesible y envuelta por un denso bosque. Tampoco hay vecinos cerca. Usuarios que han visto este video en Reddit apuestan que podría tratarse de una manifestación de la Llorona. Pero ve el video nuevamente y dime, ¿qué es lo que piensas tú? En un video inquietante compartido en TikTok, se puede ver un grupo de personas disfrutando en el río, pero lo que es una escena agradable, rápidamente se convierte en una escalofriante. ¿Qué cosa? ¡Para la cara, mucha! ¡Mucha! ¡Mucha, mucha! ¡Mucha, ya vine! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucha! 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 ¡Miren! ¡A la bestia! ¡Mucha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está en el palo? ¡Miren, ve! ¡La hielera, mucha! ¡Mucha! ¡Agarren la nena! Ay, ay, ay. De repente, gritos inquietantes perforan la calma. A medida de que la cámara cambia de enfoque,
se revela algo extraño en los árboles. La figura parece ser una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que le cae por la espalda. Mientras continúan los gritos, se ve a las personas recogiendo sus pertenencias frenéticamente para irse del lugar. Pero es indudable que las personas que han visto este video aseguran que es una manifestación de la Llorona. Aunque ya he dicho en el pasado que este audio se ha utilizado mucho para hacer montajes acerca de anomalías sobre la Llorona, por lo que este video me parece extraño. Pero como siempre te dejo a ti la última opinión de este caso en los comentarios. Nuestro amigo José de Benditos Bastardos nos trae una investigación realmente impactante en una casa donde ocurren eventualidades paranormales. José se dispuso a pasar 7 días dentro de ella para descubrir qué esconde este recinto, trayendo una de las evidencias más impactantes hasta el momento. ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? Es el objeto. Con el tema de la... Joder. ¿Hay alguien junto a mí? ¿Hay alguien a mi izquierda? Usado. ¿Ouija? Al estar haciendo la sesión con la Spirit Box, recibe un mensaje que dice Ouija no. José no entendía en el momento y decide seguir realizando la sesión. ¿Es cierto que hay una entidad demoníaca apegada a la muñeca? Te suele buscar. Te suele buscar. ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo! Al preguntar al espíritu o entidad que mora en el lugar si está adherida a la muñeca, recibe el mensaje que dice te suele buscar. Minutos más tarde, ocurriría algo que le helaría la piel. ¡Eh! ¡Dios mío! Escucha un siseo. Del baño, tío. Tío. Dios mío. Mira. Dios mío, ¿qué pasa? Tengo los vellos ahora mismo como escarpia. Lo prometo. José logró escuchar un siseo, no una, sino en 2 ocasiones, lo que lo pone en un estado de alerta. Más tarde José le pregunta al espíritu a través de la Ouija si estaba con él en ese lugar. ¿Hay algún espíritu, alguna entidad
ahora aquí conmigo que pertenezca a esta casa? Hostia. Hostia, 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 hostia. Dios mío. ¿Has respondido? ¿Hay algún demonio aquí? Mira, mira. Hostia, 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 esto, hostia, 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 esto es increíble, Dios mío. Me está dando cosas hasta mirar. Mira, mira, mira. En un momento se puede ver al oráculo de la Ouija moverse por sí solo y responderle las preguntas a José. De repente, los sensores de movimiento comienzan a sonar y alguien intenta abrir la puerta justo detrás de José. ¿Ese demonio quiere hacerme algún tipo de daño? Dios mío, Dios mío. Dios mío de mi arma. Dios mío de mi arma, qué locura más grande. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, tengo hasta la puerta cerrada. Porque estaba cagado de que la otra vez la abrieron. Hostia. La luz. Dios mío, ¿alguien encendió la luz? Al día siguiente, José se le notaría algo agobiado, ya que ocurrían más eventos que lo estremecerían. Un agotamiento increíble. No entiendo qué está pasando, tío. Lo prometo. Esto me está sobrepasando, tío. ¡Eh! ¡Otra vez no puede ser! Dios mío, ¿qué cojones está ocurriendo, por Dios? Por Dios bendito de mi alma. Detectó. Dios mío. Lo he visto, lo he visto, lo he visto.
Dios mío, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. He visto algo cruzar el espejo, Dios mío. Detector. ¡No! Lo veo como escarpia, Dios mío. Lo veo como escarpia, Dios mío. Dios mío, se acaba de pulir la batería de la cámara. Mientras José se encontraba sentado agobiado en el sofá, comenzarían a ocurrir eventos paranormales. José nota una presencia en la habitación principal, a la par que en una de las cámaras se logró captar el movimiento extraño de la muñeca, y dentro de la habitación, José logró ver claramente una sombra pasar por la ventanilla del cuarto. Luego de este evento, José trataría de tranquilizarse nuevamente en el sofá y ocurre lo siguiente. No puedo más, tío. ¡Por Dios! Las puertas de las habitaciones se les cierran de golpe a la par de que los sensores de movimiento comienzan a sonar. Pero lo que nunca se imaginaba José es que ocurriría algo que tanto a él como a su audiencia les pararía el corazón. Dios mío de mi vida, tío. Sensores no paran, tío. Dios mío. ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Dios mío, lo que acaba de pasarme, Dios mío. Sí, Dios. Dios mío. La entidad que mora en este lugar arremete contra José empujándolo fuertemente. Y es que si vemos la grabación en cámara lenta, podemos ver claramente cómo una fuerza invisible empuja a José fuertemente. Como si este evento no fuese suficiente, esa presencia se dejó escuchar, y esta vez no a través de la Spirit Box. No me fastidie. No me fastidie, por Dios. Dios mío. Está ahí. Lo acabo de escuchar. Me lo ha dicho.
Luego de estos eventos, José realizaría una limpia a esta casa y abandonaría el lugar. Pero tú, cuéntame, ¿te atreverías a pasar 7 días solo en una casa embrujada? Házmelo saber en los comentarios. De antemano, muchas gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que subo videos todos los miércoles y sábados, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales, especialmente WhatsApp, Instagram y Kik. Los enlaces los encuentras abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a disfrutarlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.